La violencia contra las mujeres aumenta de manera alarmante y vergonzosa para nuestra sociedad. Casi 10 mujeres son asesinadas todos los días y no hay políticas públicas concretas, sensatas, para enfrentar el fenómeno. La violencia contra las mujeres ha traído consigo también respuestas violentas por parte de aquellos que dicen están hartos de la falta de respuestas por parte de las autoridades. Hay un derecho a la ira cuando se construye, no lo hay cuando se destruye. Y de eso estamos hablando ahora con respecto a la equidad de género. Esto es En la Mira, comenzamos. La violencia en el país se ha tornado verdaderamente agobiante, insoportable y con tintes extremadamente dramáticos en el caso específico de las mujeres. 10 mujeres asesinadas todos los días. Y si contamos solamente feminicidios, llevamos alrededor de 500 en este año asesinadas por ser mujer. Y no hay respuestas institucionales que sean creíbles o que den alguna esperanza. ¿Ante qué estamos? Y somos cifras, ¿no? Es el país de toda América con el índice de homicidios contra mujeres, feminicidios más alto. En el mundo, por denuncias, se encuentra en el país más alto de acoso y agresiones sexuales. Es decir, nuestros indicadores sí nos muestran como un país muy violento, ¿sí? Pero sobre todo donde la violencia de género está ahí. Y la verdad, tampoco hablemos del país, luego nos equivocamos. Son 6 entidades. La Ciudad de México la encabeza, continúa el Estado de México, sigue Aguascalientes y Querétaro, y luego tenemos, dependiendo dónde y qué, Chihuahua, Quintana Roo. Es decir, sí vale la pena decir que el país es violento, pero sobre todo hay regiones donde la violencia está siendo envilecida. Y ahora, yo creo que el tema, cuando se centra en el tema de feminicidios, hay que entender que se trata fundamentalmente de causas ligadas a una problemática muy concreta, que es esta relación entre el criminal y la mujer como tal. Y creo que este es un elemento importante a considerar. O sea, ¿por qué dirigirse específico? ¿Por qué catalogar como feminicidio sin ponerle otro tipo de agravantes? Porque en muchísimos de estos casos, cuando se cataloga de feminicidio, el elemento machismo, el elemento mujer, la problemática específica de temas como violación, temas como el por qué la mujer está en la calle, el por qué esta connotación de no hacer lo mismo frente a un hombre, sino sí frente a una mujer, te lleva a una problemática muy concreta, Ciudad de México, digamos, en donde la problemática propia de la mujer es la de aquella que es vista frente al criminal como alguien que es fácilmente manejable, que se le puede golpear y que además los grados de impunidad aumentan cuando se trata de mujer frente a lo que se trata de hombre. Y por eso este tipo de reacción, que uno diría a veces, bueno, las reacciones, las manifestaciones que se dieron, en algunos casos también con violencia, forman parte de un hartazgo precisamente en esta problemática específica de relación hombre-mujer, en donde es algo que es cierto, en muchas partes está presente, pero en el caso de México tiene una connotación muy especial en un machismo que se ha convertido ya en un crimen constante y en un elemento considerable. Yo creo que va más allá de eso. Y yo creo que por una parte hay, sin desmentir ninguno de estos temas, pero por una parte hay un ambiente de violencia que se ha ensañado con mujeres, con niños, pero también con el resto de la sociedad, donde las mujeres son quizás el punto más débil en ese sentido, y donde se han roto incluso tradiciones, vamos a llamarle así, que había en el crimen organizado de no atacar a mujeres, niños, esposas, novias, y al contrario, se han vuelto en el objeto principal de ese tipo de ataques, y lo vemos no solamente ahora, en estos meses, sino de mucho tiempo atrás. Tenemos el otro problema que yo creo que no es en absoluto menor, que quizás es el principal, que es el de la impunidad, para todos.
Entre el 96 y el 98% de los delitos denunciados en el país quedan impunes. En el caso de los asesinatos de mujeres, una enorme cantidad. Los hechos que hicieron estallar la violencia en la Ciudad de México, la violación por parte de una muchachita de 17 años por 4 policías, se dieron precisamente por la impunidad, es lo que catalizó esos movimientos. Entonces, hay que hablar, por supuesto, de derechos de género, hay que hablar de todo esto, pero si no comenzamos a ver cómo garantizar seguridad en general, particularmente a las mujeres, pero en general, y no se comienza a acabar con la impunidad, es imposible solucionar esta dinámica que se ha cebado más en las mujeres porque, como siempre, se ceban los más débiles. Siento que ahora buena parte de la violencia ocurre, insisto, en la Ciudad de México, en el Estado de México, Ecatepec, que es un municipio particularmente peligroso para las mujeres. Pero hay que decir que el país tiene ya algo de experiencia para entender este fenómeno y para lidiar con él, digamos, en el mejor de los sentidos. Y yo creo que Ciudad Juárez, como siempre, por cierto, Juárez es como una suerte de alarma temprana de los grandes fenómenos que ocurren en el país. Ciudad Juárez nos muestra cuáles fueron las razones de los feminicidios. O sea, estamos hablando, decía ya Jorge, una descomposición institucional, presencia y gobierno del crimen organizado en su momento, una ciudad que no fue trazada para proteger mujeres y sobre todo mujeres trabajadoras, un problema muy serio íntimo o de pareja, porque las mujeres empezó a ir mejor y no soportaron los varones, no supieron cómo traducir la frustración. Es decir, ese caldo de cultivo generó uno de los peores episodios en la historia de la humanidad de feminicidios. Frente a esa realidad, ¿qué hizo la ciudad de Ciudad Juárez? Es que sí hubo una sociedad civil que cerró filas para encauzar las demandas, para construir soluciones. Y habría que decirlo, que la ira que provocó, o sea, no se olviden que Jane Fonda marchó en su momento, y por cierto iracunda, con lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y muchas otras que hicieron sus marchas, pero lograron construir una sociedad que protegió de manera distinta a las mujeres, de tal manera que la curva de feminicidios empezó a descender. Creo que lo que pasó en Juárez sí tendría que darnos pista de hacia dónde mover. Pero también, perdón, relacionado con Juárez, hay que tener cuidado porque todo lo que dices es así y Juárez precisamente es una historia de éxito de la seguridad. Cuando se abandonaron los paradigmas sobre los que se había trabajado, Que no habían funcionado. Que no habían funcionado en un momento determinado. No sé, tuvieron que no habían lo que decía Pablo. Cuando los transformaron después de que sí habían funcionado, cuando en las lógicas de cambio de gobierno quitaron los mecanismos y las policías y demás, regresó la violencia y ahora la violencia está nuevamente presente en Juárez. Es un trabajo continuo y que en muchas ocasiones avanzamos y retrocedemos en términos de seguridad porque cada gobierno que llega tira todo y comienza a hacer las cosas nuevamente. Y ahí vienen los fracasos. En la Ciudad de México ya habíamos visto este fenómeno. Es un fenómeno que no es nuevo, no es que haya aparecido como tal. Recordemos en aquellos momentos, creo que es la administración de Marcelo Ebrard, cuando se manejan, digamos, medidas en el metro de hacer vagones exclusivos para mujeres por el tema del acoso. Medidas a veces muy, muy precisas, muy concretitas, no grandes líneas de revisiones, etcétera, pero hay ciertas medidas muy concretas, muy que pegan en el centro de la problemática y que le permiten de alguna manera a la mujer recibir este tipo de protección y que funcionan, que es lo que tú decías con respecto incluso al caso de Juárez, pero que una vez que el tema se baja por la intensidad o por la disminución de la intensidad del fenómeno, se regresa otra vez a este tipo de paradigmas en donde se cree que la utilización o la presencia de la fuerza como tal puede sustituir a elementos de orden social, a estructuras, a medidas concretas de protección que te funcionan, pero quizá te cuestan mucho, quizá no te rinden políticamente, y entonces las abandonas. Y ahí finalmente viene esta desintegración de la que estamos hablando cuando no hay mecanismos reales para enfrentarlo, que es lo que hoy tenemos. No tenemos mecanismos concretos, efectivos, de medidas específicas y no de paradigmas que no funcionan. Sí, esto es mucho más sofisticado que decir vamos a emplear la Guardia Nacional en todo el país. Sí, en algunos casos es muy importante, pero se necesitan, insisto, políticas públicas concretas para la violencia en general en el país, que yo no las veo
o si existen, no están dando resultados porque tenemos 3,000 homicidios dolosos al mes. Una cifra escandalosa que rebasa todo lo que habíamos visto y pensábamos haberlo visto todo. Y en el caso de las mujeres se dispara porque, vuelvo a repetir, hay una falta de respeto. Es decir, nadie se ve obligado a cumplir la ley, nadie se ve ya obligado a cumplir los deberes mínimos de civilidad. El narco no importa, la violencia no importa, vamos a ver cómo lo arreglamos. Yo creo que estamos ante un momento en que la sociedad debe exigir, y de alguna manera lo hacen algunos voceros de la sociedad, pero ya todo decir, bueno, necesitamos políticas concretas, políticas de Estado en contra de la violencia en el país y políticas específicas, sofisticadas, para bajar la violencia hacia la mujer. Ahora, la ira femenina ahora se mostró de una manera muy lúdica, ¿no? Con esta idea de lanzar la brillantina rosa, que se va a quedar en la historia de la cultura política del país. Mujeres que tienen enojos muy particulares. Uno, que las autoridades han sido cómplices, si no es que partícipes de la violencia. O sea, las encuestas reflejan que policías, ministerios públicos, marinos en nuestro país son responsables de violaciones y agresiones sexuales, los custodios en las cárceles. Dos, demuestran que cuando la mujer lleva ante esas autoridades ¿no? la denuncia, y dice, fue un policía, inmediatamente todo resbala, todo se hunde, ¿no? Todo se va al pantano y hay una complicidad del Estado para proteger a esos sujetos. En realidad, de eso tiene que ver. La pregunta es cómo vamos, no a resolver el problema completo, sino a hacer que las denuncias de las mujeres se den en contextos de protección, se haga una investigación seria, rigurosa y en efecto que las autoridades no den por sentado que ahí no pasa nada, porque todo lo que tienes es la ira de las mujeres en un momento de violencia, pues provocando olas que van mucho más allá de lo que ellas mismas buscaban. Que es el primer camino que se trató de generar cuando se decían estas fiscalías especiales para la atención a la mujer, etcétera, que desaparecen, que no funcionan. En la Ciudad de México sí, hay, ¿eh? Sí, pero no terminaron. Y van en marcha, como decía Ricardo, el problema es que el momento en que la mujer denuncia, la mujer se convierte en un enemigo del Estado. Sí, claro. El enemigo del Estado y por lo tanto es culpable y además el terror para la mujer es que al denunciar se puede convertir en una víctima más de un abuso por parte de aquellos a los que de las propias instituciones del Estado. El tema sigue siendo la impunidad. Y mientras no se acabe con la impunidad, no vamos a poder trascender todos estos temas. Ni este ni ningún otro. Se nos fue el tiempo. Qué bueno que tocamos el tema. Muchas gracias y muchas gracias a usted por acompañarnos.